Todos valoramos la regla de oro, tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Y en casi todos los casos nos esforzamos por cumplirla. Pero, ¿tenemos hacia nosotros mismos la misma consideración que procuramos tener con los demás? Sabemos que debemos ser buenos con otras personas. Así que, ¿por qué a veces somos tan duros con nosotros mismos? Un niño muy talentoso se esforzaba en todo cuanto hacía, pero nunca se sentía satisfecho con los resultados. Un día, tras el muchacho cometer un simple error, su padre lo vio mirándose en el espejo y hablando consigo mismo, cuando pensó que nadie lo oía. Sus palabras eran severas y de crítica. Deseoso de ayudar, el padre entró en la habitación de su hijo y le preguntó por qué era tan duro para con él mismo. El niño respondió que estaba enojado por haber cometido un error tan tonto. «Déjame hacerte una pregunta», dijo el padre. «Si yo cometiera ese mismo error, ¿qué me dirías?» El jovencito pensó por un momento y respondió que le recordaría al padre que todos cometemos errores y que podemos aprender de ellos, y lo animaría a seguir tratando. «Bueno», dijo el padre, «¿por qué no te dices eso a ti mismo? Tal vez podrías tratarte tal como tratarías a un buen amigo, con bondad y respeto». Al igual que ese niño, muchos de nosotros nos juzgamos con mucha más severidad que a otras personas. ¿Nos ayuda eso a mejorar? ¿O acaso nos desmoraliza y profundiza nuestra propia inseguridad? En la mayoría de los casos, cuando actuamos como nuestro peor enemigo, quizá lo seamos. Nuestra capacidad de amar a los demás bien puede depender de cuánto nos amemos a nosotros mismos. Ese tipo de autocomparación no es sinónimo de egocentrismo, sino de bondad. No es más que la aplicación de la regla de oro a uno mismo. La consideración que extenderíamos a los demás también debería extenderse a esa persona a la que vemos en el espejo. Gran parte de la dicha que sentimos en la vida nace de la relación con otras personas. Generalmente nuestras interacciones son agradables y no producen mayor estrés, pero de vez en cuando la actitud de los demás puede llegar a ofendernos o mortificarnos. Parece ser un componente natural de la experiencia humana el que a veces alguien nos ofenda. La crítica de un familiar, un malentendido en el trabajo o la actitud antipática de un vecino son todas cosas que pueden ofendernos. Resulta casi inevitable que en algún momento la conducta de otra persona se contraponga a lo que uno hubiera preferido y nos sintamos heridos. Cuando esas cosas ocurren, tenemos dos opciones. Podemos anidar sentimientos de resentimiento o encarar la ofensa de un modo constructivo y hacer a un lado los sentimientos negativos. Es normal sentir enojo o frustración hacia otras personas, pero conservar esos sentimientos y dejarlos crecer y fermentar es innecesario. Aunque seamos víctimas de un acto desconsiderado, podemos llegar a perjudicarnos aún más si decidimos retener el rencor. Aunque no podamos escapar a la ofensa, bien podemos evitar los resultados destructivos. Es mucho mejor reconocer el sufrimiento causado por malos sentimientos y poner fin a ellos, hallar un modo de resolver el asunto de una manera positiva, con bondad y compasión hacia uno mismo y para con el agresor. Al aplicar la verdad que hallamos en el proverbio que dice: «La blanda respuesta quita la ira», podremos lograr la promesa del salmista: «Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo», o sea, que nada los ofenderá. El dolor inicial de la ofensa tal vez sea inevitable, pero sí podemos evitar el sufrimiento prolongado si decidimos no sentirnos ofendidos. En muchas culturas es común comparar la vida con un camino, una senda o un viaje. Todos cuantos emprendimos alguna vez un largo viaje, entendemos la validez de tal comparación.
pues nos ayuda a ver la vida con propósito y dirección, a sentir que progresamos y que estamos llegando, no a cualquier parte, sino a un destino específico que deseamos alcanzar. Pero aun cuando no estemos muy seguros de a dónde nos llevará la vida, verla como un viaje puede ayudarnos. Hay días en que vamos por el camino de la vida a favor del viento, bajo cielos despejados y por senderos bien pavimentados y delineados. Otras veces vamos contra el viento, en la oscuridad y por una senda llena de baches, desvíos y obstáculos. El camino de la vida nunca es completamente fácil de transitar. Durante esos tramos difíciles, a veces nos descorazonamos, especialmente al mirar a otras personas cuya senda parece ser más llana. Oímos historias de quienes alcanzan magníficos logros y nos preguntamos cómo es que les resultó tan fácil. Pero lo cierto es que no existen líneas rápidas ni atajos hacia la felicidad y la paz. En todos los casos hallamos pesares y contratiempos antes de alcanzar las cimas de la satisfacción y los logros. Toda autobiografía, escrita o no escrita, tiene sus giros en la trama antes de llegar al final de la felicidad perdurable. Así que, en vez de comparar nuestro camino al de otras personas, quizás sea más productivo también ver a los demás como viajeros, por lo que resulta ser casi el mismo sendero. Después de todo, nadie llega demasiado lejos sin ayuda. Por cierto que no venimos aquí a competir con los demás, sino a compartir la senda, extendiendo una mano cuando el camino se hace difícil y disfrutar juntos los tramos agradables. Ya sea que vivamos muchos o pocos años, el camino de la vida es largo, así que es mejor andar por él juntos. Al así hacerlo, veremos que nuestras experiencias al elevarnos, animarnos y apoyarnos mutuamente a lo largo del trayecto engalanarán todo cuanto hallemos al llegar a nuestro destino. Un joven aprendió una valiosa lección al tomar un examen de ingreso a la universidad hace unos meses. La noche anterior a la prueba leyó todas las instrucciones que había recibido, verificó la hora del examen, sacó punta a los lápices, puso su calculadora en la mochila y sintió que estaba preparado para la prueba. Al empezar el examen al día siguiente, el profesor invitó a los estudiantes a usar sus calculadoras en la parte de la matemática. El joven tomó su calculadora y trató de encenderla, pero nada apareció en la pantalla. Volvió a tratar y nada. Entonces comprendió que las baterías estaban agotadas y que no tenía otras frescas para cambiarlas, así que tendría que hacer los cálculos a la antigua, con papel y lápiz. Ese día aprendió algo que no tenía nada que ver con matemática, ciencia ni literatura. Aprendió sobre el valor de la preparación. Él pensó que estaba preparado, pero al llegar el momento crucial se enfrentó a un problema que no había anticipado. Aprendió que a veces el estar preparado quiere decir prever lo imprevisto. Casi todos nosotros nos hemos enfrentado a circunstancias similares. Nos sentimos cómodos en la vida hasta que una tragedia hace que nos resulte difícil conseguir alimentos, combustible y demás. Pero no son solo las tragedias las que exigen preparación. Hay veces que se presenta una oportunidad y el no estar en condiciones de recibirla tal vez limite nuestras posibilidades. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Al concentrarnos en aquello de mayor valor, dar más importancia a la gente que a las cosas, leer palabras que nos fortalezcan espiritualmente, velar por nuestro bienestar emocional y físico, vivir dentro de nuestros medios y nutrir la mente y el intelecto. Todas estas cosas y otras más aumentarán nuestra capacidad de superar los desafíos y aprovechar las oportunidades. La lluvia cae y el sol brilla sobre todos nosotros en diversos grados a lo largo de la vida. Este es el momento de pensar detenidamente sobre nuestro futuro. Este es el momento de prepararnos.
En una de sus legendarias fábulas, Esopo, el virtuoso cuentista, habla de un encuentro entre una hormiga y un saltamontes. En un soleado día de verano, el saltamontes disfrutaba tocando su violín. Entonces llegó la hormiga arrastrando un atado de alimento hacia su nido. «¿Por qué no vienes a conversar conmigo?», dijo el saltamontes, «en vez de tanto trabajar». «Estoy ayudando a guardar alimento para el invierno», respondió la hormiga, «y recomiendo que tú hagas lo mismo». «¿Por qué preocuparme del invierno?», dijo el saltamontes, «aún falta mucho para que llegue. Ya habrá tiempo para pensar en él». Pero la hormiga siguió su esforzado camino. Como cuenta la fábula, el invierno llegó, hallando al saltamontes en necesidad de comida. En contraste, la hormiga y su familia tenían más que suficiente. Su prudente preparación para el futuro les había aprovechado sobremanera. Lo único que ciertamente sabemos del futuro es que resulta casi siempre impredecible. No llegamos a anticipar sus retos ni oportunidades. Lo que sí sabemos es que al verano le siguen el otoño y el invierno, y las épocas de abundancia a menudo dan paso a circunstancias menos prósperas. Al prepararnos para el futuro, amortiguamos el efecto de las pruebas y hasta podemos ayudar a otras personas. Con todas las demandas del presente, a veces relegamos el futuro. Así como el saltamontes, caemos en la inercia de vivir de un día para el otro, sin pensar en lo que vendrá. Es por eso que debemos aprender de la hormiga de la fábula. Aunque sea un poco de preparación hoy, dará sus frutos más adelante. En Proverbios leemos: «Ve a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio». Si hacemos hoy cuanto podamos para prepararnos, haremos frente a lo desconocido del futuro con la paz, la seguridad y la satisfacción que solo conocen aquellos que están preparados. Un antiguo proverbio dice: «El mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora». Lo mismo podría decirse de nuestra vida. Ya sea que quiera leer una novela o escribirla, salir a caminar o escalar una montaña, cuanto antes empiece, tanto más pronto alcanzará su objetivo. Así como un árbol no crece en un solo día, la vida no cambia de la noche a la mañana, pero cada día es importante, y cada paso que damos nos acerca al logro de nuestro potencial. Al fijar metas, aunque sean pequeñas, y después alcanzarlas, ganamos más control sobre nuestra vida. Cada vez que hacemos algo por mejorar y ayudar a otras personas, hallamos más paz. Con el tiempo, pueden suceder cosas notables en nosotros y en quienes nos rodean. Pero algunos estamos tan ocupados con lo cotidiano que cualquier esfuerzo de superación personal puede parecer extenuante. Una cosa más que hacer en nuestra ya ocupada jornada. Por otro lado, hay quienes quizás se sientan aburridos, poco valorados o inútiles y les cueste dotarse de las fuerzas o la motivación para comenzar. La vida es mucho más que una lista de tareas. Es un proceso de llegar a ser aquello para lo cual fuimos creados. Se ha dicho que cada uno de nosotros es un ser humano y no un hacer humano. Y aunque lo que hacemos es lo que al fin y al cabo nos define, debemos determinar si todo eso nos acerca a lo que queremos llegar a ser personalmente. Mejores esposos y padres, hijos y hermanos, mejores ejemplos de amor y respeto hacia los demás, más anhelosos de vivir al amparo de buenos valores y principios y de extender nuestra visión hacia el futuro. Por cierto que a veces cometeremos errores, pero aprenderemos de ellos y volveremos a tratar, y así llegaremos a alcanzar nuestro máximo potencial. Tal vez sea un proceso gradual hasta que las semillas del progreso se transformen en un robusto árbol, pero a nadie le preocupa el tiempo que le llevó al árbol crecer,
sino que nos maravillamos ante el milagro de la evolución y del llegar a ser. Nadie lo hace todo en forma perfecta siempre. Todos cometemos errores y nos quedamos cortos en nuestros intentos. Tal es la naturaleza de la vida. Una afamada cantante de Broadway lo explicó de este modo: hay más o menos 3 millones de notas en una obra musical de 2 horas y media, y por ser una persona perfeccionista, me llevó mucho tiempo comprender que si alcanzo el 75% de las notas, es suficiente. Yo soy más que las notas que alcanzo. Uno no puede hacerlo todo correctamente siempre, pero sí puede dar lo mejor de sí. Si lo hace, todo cuanto queda es aceptar sus fallas y tener el valor de intentar superarlas. No queremos decir que esté mal tener metas, planes, expectativas. Crecemos a medida que tratamos de llegar más lejos de lo que creíamos posible. Pero también se requiere paciencia y visión. A veces nos damos por vencidos fácilmente. Nos definimos a la luz de nuestros errores o esperamos ser perfectos, todo lo cual nos causa una desilusión permanente. Cuando eso suceda, quizá debamos tranquilizarnos y simplificar nuestra vida. Un abrumado estudiante universitario a lo mejor cortará algunas clases y reducirá un poco sus aspiraciones. Una madre agobiada se exigirá menos. En lo personal, quizá tengamos que hacer lo mejor que podamos en vez de lo mejor que otras personas puedan hacer. Todos somos más que las metas que alcanzamos o que no llegamos a alcanzar. Tal vez debiéramos definirnos no por lo que somos, sino por lo que podemos y aspiramos ser. Cualesquiera que sean esas aspiraciones, aceptemos que el éxito se alcanza un paso a la vez. Con tal forma de ver las cosas, nuestros errores nos enseñarán en vez de condenarnos. Eso es lo que significa hacer lo mejor que podamos. Maynard Dixon, un destacado artista del siglo pasado, es reconocido por sus vibrantes pinturas del oeste norteamericano. Dedicó gran parte de su vida a trabajar por esas regiones que tanto amaba, plasmando en la tela imágenes de la gente y los lugares que veía. Pero durante la Gran Depresión de los años 30, su enfoque cambió y empezó a pintar una serie de emotivas escenas de obreros desempleados. Una de tales pinturas, El hombre olvidado, captó el conmovedor sentir de muchísimas personas en aquellos días. Un hombre cabizbajo, sentado en una acera, recostado a un muro de piernas anónimas. La gente parece seguir de largo sin prestarle atención. Están solo envueltos en sus cosas y van deprisa a algún lugar. Pero ese hombre olvidado parece ser invisible, hecho a un lado e inadvertido por quienes pasan junto a él. Parece estar desconsolado, agobiado y carente de esperanza. La obra de Maynard Dixon transpone, en cierto modo, las barreras del tiempo. ¿Quién no se ha sentido solo y olvidado en ocasiones? A veces parece que todos los demás siguen adelante en pos del éxito, mientras uno siente como si el mundo le dejara atrás y en el olvido. En momentos como esos, es bueno recordar que más allá de cómo seamos tratados por los demás, Dios nunca nos olvida. Él ha puesto cosas buenas en nuestra vida que nos aligeran las cargas si es que las buscamos. Nos ha enviado aquí con el propósito de influir positivamente en quienes nos rodean. Podemos empezar por comprender que no somos los únicos que se sienten olvidados, y hacer algo cada día, por pequeño que parezca, para tenderle la mano a alguien que esté abatido. Podemos hacer nuestra parte para asegurarnos de que no haya nadie que se sienta olvidado. Si así lo hacemos, las semillas de la esperanza comenzarán a germinar en el corazón. Por lo general, el cambio no será inmediato ni drástico, pero de un modo paulatino,
empezará a cumplirse la promesa de días mejores. Últimamente se ha vuelto común en organizaciones, familias y hasta en personas el redactar una declaración de misión que guíe acciones y aclare valores. Tal declaración puede servir para recordarnos quiénes somos y qué representamos. Cuando la vida se vuelve complicada, una declaración así nos mantiene centrados en las cosas que más valoramos. Las declaraciones de misión varían en tamaño, alcanzando algunas de ellas varios párrafos, pero para una persona, una sola palabra quizá baste para empezar, una palabra que nos mantenga bien encaminados este año. Por ejemplo, quisiera tener más paciencia con sus hijos y menos estrés en el trabajo. Quizá la palabra calma podría instarlo a aminorar la marcha, respirar hondo y tranquilizarse. Haya a veces que le es difícil mantener la integridad con tanta deslealtad por todas partes. La palabra honradez tal vez le ayude a conservarse honesto y digno de confianza. Bien haríamos en hacer a un lado las vanas distracciones y pensar más en lo divino. Para alguien que quiera hacerlo, quizá la palabra espiritual sirva para elevar tanto sus pensamientos como sus acciones. Una palabra como gratitud nos hará pensar más en nuestras bendiciones que en las cosas que no tenemos. Si viejas heridas han creado resentimiento, la palabra perdonar puede darnos paz y librarnos de tales cargas. Las personas que se sienten solas pueden usar la palabra bondad para recordar que el dar amor y comprensión a los demás casi siempre nos ayuda a olvidar nuestros propios problemas. Algunas familias escogen la palabra juntos para forjar una idea de unidad en sus relaciones. Tal vez la palabra desconectado puede inspirar a las familias a hacer a un lado celulares y videojuegos para pasar más tiempo los unos con los otros. Quizá la palabra ayudar puede llevarnos a realizar más actos de servicio en favor de los demás. A medida que nuestras vidas cambien, también pueden cambiar las palabras, y al inspirar estas nuestras decisiones, encontraremos otra palabra, aquella que simboliza lo que todos queremos ser: felices. El sendero de la vida no siempre es llano y pintoresco. Los obstáculos, las encrucijadas y los baches son parte de todo trayecto. Algunos son lo suficientemente pequeños como para poder evitarlos, o sencillos como para hallarles una solución rápida, pero otras veces debemos ajustarnos los cinturones y transitar por ellos. Un conocido poeta lo expresó de este modo: al enfrentarnos a un problema, hagámoslo siempre de frente, con la cabeza erguida y apretando bien los dientes. Cuando sea en vano esquivarlo, prestemos un esfuerzo cabal. En pos del triunfo o de la derrota, luchemos hasta el final. A veces los problemas son inevitables y no tienen soluciones fáciles. En tales casos, lo mejor que podemos hacer es seguir yendo en una dirección positiva. Al transitar por caminos escabrosos, tal vez le ayude a recordar los momentos en que hizo cosas difíciles en el pasado, cuando superó desafíos, cuando halló alivio tras una prueba, o lidió con personas, trabajos o problemas que lo empujaron hasta sus límites. Quizá el recordar cómo hizo frente a adversidades pasadas le dará confianza para hacerlo otra vez. Mientras tanto, no olvide disfrutar el trayecto, aun cuando la vida presente impedimentos y pesares. Recuerde que los obstáculos no definen su camino. Más bien, trate de ver las bendiciones que aún tiene. Reconozca todo lo bueno que hay en usted y en otras personas, y hasta es posible que halle formas de ayudar y alentar, lo cual servirá para allanar su propio sendero. Más importante aún, siga avanzando.
Hace miles de años un profeta del Antiguo Testamento hizo esta promesa a quienes enfrentan desafíos. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En poco tiempo la senda se allanará y al no haberse dado por vencido, verá que está más cerca de su anhelado destino. En un salón de clase de escuela primaria colmado de niños llenos de energía, la maestra pide que respondan 2 preguntas. La primera, ¿qué es lo que más les gusta de nuestro país? La respuesta llegó sin demora. Las bellezas naturales, los paisajes, todo cuanto hay para ver y para hacer, la libertad, la gente y muchas cosas más. Entonces la maestra hizo la segunda pregunta, más importante que la anterior. ¿Qué podemos hacer para que nuestro país sea mejor? Una cosa es apreciar la historia y la singularidad de una tierra y maravillarnos de su belleza, pero otra muy distinta es tomar parte activa en la preservación de sus virtudes, en perpetuar sus ideales y defender sus valores. A la patria se le ama mejor de un modo personal que a la distancia. Por cierto que todo país, más allá de lo mucho que lo valoremos, tiene sus problemas, pero ninguna nación tiene que ser perfecta para ser amada. De hecho, el amor por la patria es lo que nos inspira a encontrar formas de superar sus defectos, de garantizar la libertad y de conceder a su gente las oportunidades que todo ser humano necesita para mejorar y progresar. Hacemos de la nuestra una nación mejor al informarnos y participar en causas buenas, al trabajar juntos a pesar de las diferencias y al ayudarnos y elevarnos mutuamente. Como nación, nos conservamos fuertes y libres al trabajar constructivamente en favor de nuestras comunidades, y seremos un ejemplo para quienes nos observan al respaldarnos en los valores que forjaron nuestra identidad. Los verdaderos patriotas son quienes atesoran la libertad y hacen su parte para mejorar la tierra que aman. A cada uno nos cabe responder la pregunta hecha a aquellos niños: ¿qué podemos hacer para que nuestro país sea mejor? Este mundo es ferozmente competitivo, o hasta podría decirse que es despiadado. El anhelo del éxito y de avanzar lleva a muchos a ser agresivos y dominantes, y así, a menudo y de cierto modo, logran el éxito. Pero hay una manera diferente y hasta mejor de vivir y de alcanzar logros: ser humildes. Claro que la humildad no es una virtud nueva, pero está recibiendo atención renovada increíblemente en el mundo de las grandes empresas. Hace poco, varias renombradas corporaciones empezaron a premiar a líderes humildes y templados, al descubrir que estos escuchan, admiten errores y comparten reconocimientos. Están dispuestos a ayudar y a promover el trabajo en función de equipo. No se ven a sí mismos como monarcas que dan órdenes, sino como colegas en una causa digna. También ven en ellos tanto virtudes como defectos y genuinamente reconocen que el dirigir y servir a otras personas no son esfuerzos mutuamente exclusivos. Uno puede ser visionario y perseverante con la mente de un líder y al mismo tiempo humilde y dócil, con el corazón de un verdadero siervo. Los grandes ejecutivos están llegando a la conclusión de que al emplear a líderes humildes que ansían progresar, la compañía entera se beneficia. Sus características de cooperación se extienden por la fuerza laboral, extrayendo lo mejor de cada uno. Pero la humildad debe ser sincera. En cierto sentido, la falsa modestia es peor que la flagrante arrogancia, ya que es engañosa. Como contraste, la humildad genuina nace de ver las cosas como realmente son, y reconocemos que nadie es superior a otras personas y que cada uno aprende sobre la marcha. Algunos tal vez tengan mayor talento,
Otros quizás reciban más oportunidades y se les abran más puertas, pero todos tenemos algo para ofrecer, y cada ser humano merece dignidad y respeto. Si ese tipo de actitud puede mejorar el mundo corporativo, pensemos en lo que podría lograr en el hogar y la comunidad. Pensemos en lo que sucedería si escucháramos un poco más, si admitiéramos errores y no nos preocupáramos por los reconocimientos. La humildad puede ser la clave de mejores relaciones, organizaciones más sólidas y vidas más felices. Parece ser prácticamente imposible pasar por la vida sin nunca ser insultado, tratado irrespetuosamente o con desprecio. Estamos rodeados por gente imperfecta que a veces actúa de un modo antipático, en forma grosera y hasta de maneras hirientes. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Alguien comparó una vez las palabras y los hechos malintencionados con una mordedura de serpiente venenosa. Si eso le ocurriera, usted sentiría tanto enojo que iría tras la serpiente para matarla. Pero mucho más prudente sería quitar el veneno de su sangre lo antes posible. Buscar vengarse solo da al veneno más tiempo para surtir su efecto. De igual manera podemos decidir cómo reaccionar ante las ofensas o el veneno de otras personas. De hecho, alguien ha dicho que el sentirnos ofendidos es una decisión personal, no una condición causada por alguien o por algo. Y esa decisión puede facilitar o entorpecer nuestra curación. Claro que no deberíamos pasar por alto cosas como la injusticia, la intolerancia y la crueldad. Podemos y debemos hacer nuestra parte para corregir esos males y defender la verdad y la virtud. Pero en la mayoría de nuestras interacciones cotidianas, en las indiscreciones más leves, lo mejor es dejar que la serpiente escape. La capacidad de tomar esa decisión es uno de los mayores dones que Dios da a sus hijos. Cuando sentimos que alguien nos trata injustamente, podemos decidir cuál reacción nos define mejor. Cuando alguien es grosero, podemos decidir actuar cortésmente. Cuando alguien es desconsiderado, podemos decidir ser amables. La clave está en no permitir que las acciones de los demás interfieran con lo que debemos ser. Eso puede ser difícil en este mundo a veces agitado, pero cuando apelamos a lo virtuoso que hay en cada uno, el veneno no llegará al corazón y así nuestras decisiones nos harán libres. Todos queremos sentirnos valorados y que nuestros esfuerzos sean reconocidos. Hasta una sencilla expresión de gratitud puede inspirarnos a dar lo mejor de nosotros. A esa conclusión se llegó en la Facultad de Economía de Londres tras analizar 50 estudios realizados para ver qué es lo que motiva a la gente en su empleo. Ciertamente no es la paga. Además de sentir que lo que hacemos es importante e interesante, se descubrió que la motivación mayor en todos nosotros es escuchar a alguien reconocer lo que estamos haciendo. Como alguien dijo, un aumento de sueldo es parte de un acuerdo. Un aguinaldo se gasta y una promoción pierde importancia con el tiempo. Pero el reconocimiento por lo que hacemos jamás se desvanece. Entonces, ¿por qué a veces no reconocemos a otras personas como lo merecen? Hay quienes piensan que eso nos disminuye o que no hay necesidad de expresarlo, ya que eso es lo que se espera, y que el reconocimiento se debe reservar para casos excepcionales. También están los que expresan agradecimiento o reconocimiento solo si piensan que recibirán algo a cambio, y después están aquellos que ni siquiera piensan en ello. Pero también hay personas que sí piensan en dar las gracias. Por ejemplo, recientemente un empleado esforzado recibió una nota de agradecimiento de su jefe. No fue durante la evaluación anual, ni tampoco una táctica para lograr más rendimiento de él, sino que fue algo inesperado y sincero de parte de un superior
que dedicó unos minutos para reconocer el esfuerzo de alguien más. Esa persona volvió a su trabajo con redoblados deseos de ser aún mejor. El reconocimiento sincero es siempre apropiado y necesitado, y siempre vale la pena el esfuerzo de darlo. Piense en cuánto valora a las personas que expresan gratitud. Ellas tienden a ser optimistas y más propensas a ver lo positivo en los demás. Cuando el dar reconocimiento pasa a ser parte de nuestra naturaleza, cambia nuestro modo de ver el mundo y llegamos a ver todo lo bueno que hay a nuestro alrededor. Al terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, una enfermera de la Cruz Roja de Estados Unidos escribió una carta a la madre de un soldado fallecido poco después de firmarse el armisticio. Había superado los terrores de la guerra sin sufrir ni un rasguño, mas ahora perdía la vida a causa de una pulmonía. Deseando que esa madre tuviera más que una notificación del ejército, la enfermera escribió lo que ella llamó las pequeñas cosas que tanto significan para una madre lejos de su muchacho. Él fue valiente y alegre, escribió, y luchó sin tregua contra la enfermedad hasta ya no poder más. Ahora, continuó escribiendo, él duerme debajo de una cruz blanca de madera, rodeado por compañeros que, al igual que él, dieron la vida por su patria. Le adjunto algunas hojas de la grama que crece cerca de su descanso en una hermosa pradera. La enfermera tuvo que haber sabido que aquella madre había amado a su hijo, pues ese amor se reflejaba en la forma como él había amado a los demás y en su amabilidad y consideración para con todos a su alrededor. ¿No es eso acaso lo que caracteriza a una madre? Un amor profundo y perdurable por su hijo. Inspiradas en ese amor, las madres son ejemplos, líderes, consejeras y mediadoras, dentro y más allá de las paredes del hogar. Y con ese amor, las madres dan forma al futuro, una persona a la vez. En casi todos los casos, las destrezas de una madre se van aprendiendo a medida que ella da todo de sí. El sentido común, la paciencia, la constancia, la capacidad de perdonar y muchas otras cosas que, más que aptitudes, llegan a ser virtudes, que sirven no solo para unir a la familia, sino para forjar valores en la misma sociedad de la que somos parte. La enfermera terminó su carta con un tributo a la madre del soldado que bien se aplica a todas las demás. La nación por siempre le honrará a usted como madre de ese buen hijo, escribió. Sepa que su sacrificio no ha sido en vano y que gracias a él este es un mundo mejor. Podría decirse que la vida es un cúmulo de decisiones. Si bien es cierto que estamos rodeados de personas y problemas, ellos no determinan nuestro curso. Claro que nos vemos sujetos a cosas que no podemos controlar, pero lo que realmente nos hace ser como somos es la forma como reaccionamos ante ellas. Nuestra felicidad, la manera de ver la vida y nuestro mismo destino son moldeados por las decisiones que tomemos y no por el entorno. Una sencilla analogía explica esta verdad. Imagine una olla de agua hirviendo. Si pone un huevo y una papa en el agua, después de un rato el huevo se endurecerá y la papa se ablandará. Aun cuando ambas cosas están en agua hirviendo, responden distinto. A veces la vida parece ser una olla de agua hirviendo, ¿cierto? En cierto momento, todos enfrentamos pesares y adversidad. Pero al igual que con el huevo y la papa, la misma agua hirviendo nos afecta a todos de un modo diferente. Podemos dejar que las pruebas nos endurezcan el corazón, nos hagan más insensibles hacia los demás y más cínicos y pesimistas hacia la vida. Por otro lado, si conservamos la esperanza y la humildad, esas mismas pruebas podrían, en cambio, ablandarnos el corazón. Con el tiempo, seremos más compasivos con otras personas con similares retos, más pacientes, más misericordiosos y menos prejuiciosos,
y veremos en nuestros desafíos oportunidades para identificar y corregir nuestras faltas. Entonces, no solo que nos habrá ablandado la prueba, sino que nos habrá hecho mejores. Estamos acostumbrados a referirnos a ser blandos como una debilidad, pero en este caso es una muestra de fortaleza. Es la decisión de vivir de tal modo que ni siquiera las peores dificultades lleguen a debilitarnos. Es una decisión de ver las pruebas no como un obstáculo a la felicidad, sino como un medio que nos permita ser más felices. Así que cuando sienta que se está ahogando en agua hirviendo, recuerde el huevo y la papa. Decida sacar el mejor provecho de sus circunstancias y prefiera ablandarse. Antes de que Viktor Frankl llegara a ser un renombrado psicólogo, antes de sobrevivir al terror de un campo de concentración nazi y antes de escribir su afamado libro El hombre en búsqueda de sentido, era un alumno de preparatoria que pensaba profundamente sobre la vida. Un día, su profesor de ciencia dijo a su clase: «La vida no es más que un proceso de combustión y oxidación». El joven Víctor se puso de pie y respondió: «Profesor, si tal es el caso, ¿qué significado tiene la vida?». Por lo general, una clase de ciencia no es el mejor lugar para hallar respuestas a ese tipo de preguntas. El mayor aprendizaje de Víctor sobre la vida fue en el cruel salón de clase de los campos de concentración. Allí aprendió por experiencia lo que él ya sentía en su corazón: que quienes resisten y sobreviven a las condiciones más horribles son los que captan el propósito de su vida. Él escribió: «El hombre que toma conciencia de su responsabilidad hacia otros seres humanos o hacia una tarea aún por terminar, jamás podrá desperdiciar su vida. Por conocer la razón de su existencia, ese hombre podrá superar casi cualquier obstáculo». Para algunos, la razón de la vida quizás sea influir para bien en sus hijos y en sus nietos. Tal vez tengan un proyecto sin acabar que les mantenga ocupados, o a lo mejor se entreguen a una causa cuyo éxito depende de ellos. Podría decirse que tal habilidad de ver más allá de nuestros meros deseos es lo que nos hace humanos, lo que nos distingue de toda otra forma de vida en la tierra. Es también lo que nos brinda verdadera felicidad. ¿Han notado que rara vez se ve contrariada a la persona que es por naturaleza abnegada y servicial? El significado de la vida se halla en el rostro de otra persona, al sacrificarnos y de algún modo al olvidarnos de nosotros mismos. Se la encuentra al tratar de hacer que la vida sea mejor para quienes nos seguirán, al comprometernos a algo más grande, más significativo que uno mismo.